Éxodo capítulo 20 y a partir del versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, como decía, quiero que tengamos un tiempo, unos domingos, donde podamos meditar y aplicar algo que es esencial en nuestra vida, porque lo repetimos semana tras semana, acerca del día de reposo, el día del Señor, el sábado, etc. Tenemos que preguntarnos, en primer lugar, si esto es un mandato. Es decir, no es simplemente un consejo o una posibilidad o algo que ha cesado, sino si es algo que todavía permanece y que es crucial, por tanto, para aceptar y obedecer la voluntad del Señor. ¿Por qué estás aquí en esta mañana y en este día? ¿Es porque tienes un tiempo libre, quieres un entretenimiento, o quizá porque quieres dedicar algo tuyo al Señor, o porque el Señor demanda de ti que estés y que le honres en un día como este? ¿Por qué? ¿Y para qué es el domingo? ¿Por qué un día de 7 días lo tomamos de esta manera y lo usamos de esta forma? ¿Qué razón tiene para nosotros? ¿Es el domingo un mandato, si lo es, para todos y cada uno? ¿Es para los creyentes o es para hombres y mujeres, todos de nuestra generación? Porque quizá algunos de vosotros no seáis creyentes y pensáis que esto no es para ti, sino para aquellos que se llaman cristianos. ¿Por qué venimos el domingo y no el sábado? ¿Por qué el primer día de la semana y no el 7º? ¿Ha habido algún cambio? ¿Tenemos alguna posibilidad, evidencias en las Escrituras? ¿Y cómo lo usas? ¿Cómo usas tú un domingo, el día del Señor? ¿Qué tipo de reposo buscas? ¿O qué reposo necesitas? ¿Cómo pasas cualquier domingo de tu vida, a partir especialmente desde cuando eres creyente? Creo que todas estas preguntas son cruciales, y más en un tiempo donde hay mucha novedad, muchas nuevas opiniones y mucho relax en las cosas espirituales y en la santidad del creyente y de la Iglesia. Por tanto, no son estas preguntas que podamos resolverlas en un solo domingo, sino que tendremos que ver durante más tiempo. Se nos ha leído en Éxodo
Quizá incluso podíamos haber leído también en Deuteronomio, donde se nos presentan de manera clara los 10 mandamientos. Por cierto, ahora como si fuéramos los niños, ¿te acuerdas de los 10 mandamientos? Es curioso que cuando estábamos en la iglesia de Roma, conocíamos los 10 mandamientos y otras leyes de memoria. Pero hay como una especie de relax en los creyentes cuando se convierten al Señor, que se les olvidan los 10 mandamientos. Incluso a lo mejor que alguno se acuerda con un poquito de esfuerzo y los tiene que decir de manera salteada, haciendo un esfuerzo de poder recordar cuáles son los 10. Tienes ahora mismo un momento, un tiempo para que estés pensando si te acuerdas de los 10 y que me puedas decir, por ejemplo, cuál es el séptimo. ¿Cuál es el séptimo? ¿Cuál es el octavo? Es verdad que la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, ha cambiado los 10 mandamientos, ha desaparecido uno, se han unido otros, han cambiado el contexto de otros, pero ¿y nosotros, los cristianos evangélicos, qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Son ayuda o son un estorbo? ¿Lo aprendemos porque hay que aprenderlo, porque el pastor dice que hay que aprenderlo como si fuéramos los niños? ¿O realmente hay un provecho y están aquí porque son útiles para nosotros? En algunas iglesias evangélicas, igual que el Padre Nuestro, también los 10 mandamientos y otros pasajes específicos de la Escritura se recitan, es decir, se leen y se recitan en alto en las iglesias. ¿No será que nosotros también hemos hecho algún cambio en los 10 mandamientos? Porque cuando se habla del séptimo, nosotros hemos puesto el primero. ¿Qué implica el cuarto mandamiento en medio de todo lo que es el contexto de la Escritura? ¿Qué significa el día de reposo? ¿Por qué está justo en donde es la parte que se refiere a Dios? Honrarle solo a Él, no hacer imagen. Y la parte que se refiere al hombre, con respecto a los padres y al prójimo. ¿Por qué está ahí? ¿Tiene algún sentido? Es importante que los creyentes de vez en cuando leamos y meditemos en los 10 mandamientos de la manera adecuada. Y que podamos comprender, no simplemente recitar ahí estos 10 mandamientos, sino comprender ¿qué es lo que quiso enseñarnos el Señor? ¿Cuál es la esencia de estos 10 mandamientos? Que leamos libros acerca de estos mandamientos, de cada uno en particular y de todos en su conjunto. Mirad, en el Antiguo Testamento, todo lo que es el Pentateuco, Moisés habló al pueblo de Israel y le dio leyes. Pero todas esas leyes las podríamos clasificar en 3 grupos diferentes. Están todas mezcladas, las podemos encontrar en Números, Levíticos, Éxodo, como aquí, Deuteronomio, pero hay 3 bloques claros. Por una parte está la ley moral, que son estos 10 mandamientos. Todas son un bloque. Si, por ejemplo, miráis en Éxodo 34, pasáis un poquito conmigo la Biblia, en Éxodo 34, dice así, versículo 28. Y estuvo allí con Yahvé, Moisés, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podéis ver aquí, como también lo va a repetir en un par de veces en Deuteronomio, son tablas que tienen los 10 mandamientos. Esto es un bloque. No lo podemos separar.
No podemos decir, son varios mandatos diferentes de diferentes cosas. No, Dios dio estas 10 cosas. Ahora, estos 10 mandatos que dio el Señor a Moisés y que se lo dio a su pueblo, que somos nosotros, que estaban en 2 tablas de piedra, van a ser la fuente, la raíz de otros mandatos. Entonces vienen las leyes ceremoniales, de sacrificios, de ofrendas, de cómo tenía que actuarse en la adoración al Señor, etc. Y también de leyes cívicas, del comportamiento del pueblo, de la higiene, de qué comidas se podían comer y qué comidas o qué animales no se podían comer. Teniendo este conjunto de, primero, los 10 mandamientos en las 2 tablas, que da lugar a toda una leyes de ceremonias, de ofrendas y unas leyes cívicas de comportamiento, aquí ahora se nos dan diferentes interpretaciones que quizá un día tengamos que ver. Cuando el Señor Jesucristo cumple todas esas normas y leyes cívicas y el comportamiento como de las ceremonias, ¿cumplió también los 10 mandamientos y ya no son relevantes para nosotros? ¿O es algo que es diferente? Todas las leyes que recibió el pueblo de Israel están basados en estos 10 mandamientos que el Señor Jesús, en ciertas ocasiones, reduce a 2. Ya es algo que estaba en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús reduce a 2. Amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero esos 10 mandamientos encerrados en 2, ¿siguen estando presentes? Los 10 mandamientos son para hoy, y los 10 mandamientos son un bloque que no podemos quebrar en partes y quedarnos con lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta, y que esta ley moral, el decálogo, que hablaremos muchas veces de él, los 10 mandamientos, el decálogo, las 2 tablas, es para todo ser humano. Todas las leyes que se salen de los 10 mandamientos, que se extienden, son para el pueblo de Dios, pero los 10 mandamientos son para todo ser humano. Porque los 10 mandamientos lo que están haciendo es expresar lo que cada uno tiene en su conciencia, la ley del corazón. Es verdad que en muchos detalles nosotros no podemos entender, pero sí podemos saber que yo no tengo que hacer lo que no me gusta que me hagan a mí. Y que de alguna manera hay alguien que es superior a mí, al cual yo tengo que responder de cierta forma. Y todo eso que lo podemos ir expresando, Dios lo ha expresado en estos 10 mandatos, estas 10 palabras dadas a Moisés. En medio de todos estos mandatos que son un bloque, no vamos a mirar los 10, yo solamente quiero que nos centremos en el 4º mandato. Dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. No se inventó Moisés este mandato. El 4º no fue algo que pudo llegar a descubrir, aun cuando sí sabemos que fue una revelación. Ya estaba antes. El mismo, porque si os dais cuenta, este mandamiento es el que más extensión tiene en la explicación que Dios quiere dar a Moisés y Moisés tiene que dar al pueblo. Se nos dan algunos detalles. Por ejemplo, se nos va al Génesis. Y todos conocéis el libro de Génesis, capítulo 2, cuando nos dice que el Señor creó todas las cosas en 6 días y el 7º lo tomó como reposo y lo santificó y lo hizo
aparte. Por tanto, la idea de 1 entre 7 para el Señor fue algo que venía desde el origen. No fue tanto algo que esperaba para un pueblo fiel de creyentes, sino para toda la raza humana. Un estudioso, por ejemplo, dice que, podemos comprender el año y podemos comprender los meses, incluso el día, por los giros que la Tierra da sobre sí misma, y la Luna, y también sobre o alrededor del Sol. Pero la semana es establecida por Dios, no de una manera que podamos describir natural. Y nos dice desde el Génesis, desde la primera pareja, que lo santificó, lo hizo aparte y lo hizo bueno. Lo que está haciendo, por tanto, el cuarto mandamiento es expresar lo que ya estaba desde el origen. Esto, como veremos con el tiempo, es muy importante que lo tengamos en cuenta. No solamente fue este mandamiento. Tenéis, por ejemplo, acerca de los diezmos y de las ofrendas. No es algo que estableciera la ley de Moisés, sino que era algo que se recogía, que ya estaba ocurriendo con Abraham, por ejemplo. O acerca de la circuncisión. La circuncisión en todo varón del pueblo de Dios no era algo que se instituyó en el tiempo de Moisés, sino que ya existía con anterioridad. Génesis 17, por ejemplo. O el matrimonio. El matrimonio no es algo que se inventó la sociedad con posterioridad o después o en el tiempo de Moisés, sino que es algo que ya estaba desde el mismo origen. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y todavía no había padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Por tanto, podemos ver que hay muchas normas que no son establecidas porque Moisés así lo recibió en primera revelación, sino que ya estaban siendo usadas o mantenidas con anterioridad, y lo que hace las leyes es regularlas, es establecerlas, es darles definición y después extenderlas con leyes ceremoniales y leyes cívicas. Por tanto, Moisés solamente va a recoger lo que ya estaba establecido. Es muy importante que nosotros miremos esto, porque a veces nos puede dar la sensación de que el Señor ha establecido estas normas y que son pasajeras y que puede llegar un momento en que puedo ponerle la cruz de cumplido, y no es real. La ley de Dios, que expresa lo que Él espera, lo que le gusta, sigue siendo parte actual para la humanidad y para nosotros. De tal manera que no podemos ir a la sociedad que nos rodea y decirle que tienen que vestir como los cristianos, porque no es para ellos, o que tienen que ser generosos como los cristianos, porque no es de ellos la posibilidad. Pero sí podemos decirle que no pueden amar a otro Dios sino a Él, y que el adulterio, como el robo, el crimen, la mentira, es un pecado para todos, y que es algo que está inculcado en la conciencia, y que lo que hace la ley, los 10 mandamientos, es despertarlos. Habrá otro tipo de cosas como venir a los cultos. No está obligado nadie a venir a los cultos. No hay normas que nosotros podamos establecer para nuestra generación. Pero lo que está especificado en los 10 mandamientos sí es para nuestra generación también. Nos importan todos estos detalles, pero cuando nosotros acercamos al Decálogo es con esta pregunta: ¿qué nos aporta? Bien, es un mandato de parte del Señor. Hay una diferencia entre las diferentes leyes, hay un bloque de 10 mandamientos específicos que es para todo el mundo y por tanto en particular para el pueblo de Dios, que hay otras cosas que han desaparecido posiblemente, pero que esto todavía sigue siendo vigente. Pero esto, ¿qué nos aporta? ¿Qué nos trae? ¿Cuál es la razón por la que Dios dio los 10 mandamientos y en particular el cuarto mandamiento es descansar, reposar un día entre 7?
Lo primero es porque por medio de los 10 mandamientos y por tanto por medio del día de reposo agradamos a Dios mismo. Leer conmigo en Proverbios, en el capítulo 3. Podríamos elegir algunos de los salmos en particular, pero fijaros lo que enseña Salomón para todos nosotros. Proverbio capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo que yo quiero destacar en estas últimas líneas que leemos aquí es que por medio del cumplimiento, de la aplicación de los 10 mandamientos y por tanto del día de reposo, vosotros vais a producir deleite en el Señor. Le vais a agradar. Y agradando al Señor, el Señor va a responder de manera positiva sobre todos vosotros. A veces creemos que simplemente es un medio de utilidad, de cumplimiento, simplemente un ritual que nosotros tenemos que seguir y que no tiene sentido de beneficio. Pero no es así. Si tú guardas, como dice la Escritura en su 4º mandamiento, si tú guardas el día de reposo, estás complaciendo a Dios, en primer lugar. El Señor lo ha establecido porque a Él le gusta que los suyos guarden un día entre 7, como Él hizo con la creación. No solamente esto, como hemos leído también ahí, vamos a obtener su bendición. Es parte del pacto que tenemos con el Antiguo Testamento y todas las leyes del Pentateuco que tenéis descritas, o todas las promesas y palabras que traen los profetas después, pero que de una manera muy especial, muy específica, encontráis en los 10 mandamientos y en este 4º también en particular. Guardando el día de reposo, no solamente vais a agradar a Dios, sino que Dios va a responder de manera beneficiosa a vuestras vidas. Es parte de su promesa. ¿Por qué es que tenemos conflictos? ¿Por qué es que tenemos rebeldía y dureza en nuestro corazón? ¿No será que no estamos haciendo del mandato del Señor algo real en nuestras propias vidas? Cuando dice que la idolatría es un pecado, vosotros lo entendéis. Cuando dice que el crimen es un pecado, entendéis esto. Incluso, fijaros, sois capaces de entender que la mentira es una ofensa al Señor y que por tanto el Señor no puede os bendecir. Pero ¿por qué nos cuesta entender tanto que en medio de la mentira y de la idolatría y de los demás pecados está un día entre 7 descansarás? Nos está diciendo que si nosotros cogemos el día del Señor y lo ponemos como Él dice que debemos de ponerlo, no solamente Él se está gozando, mi pueblo me alaba, mi siervo me honra, sino que el Dios, que es misericordioso y es generoso, responderá con bendiciones. Es una promesa. Nos está diciendo de que si tú guardas de manera correcta el día de reposo, el Señor te va a bendecir y te va a ayudar. ¿Quieres buscar la bendición del Señor? Seguramente sí. ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones difíciles? Y podrás decir, bueno, pues le oro, le pido, le ruego, suplico al Señor que me ayude en este conflicto que tengo familiar, de salud, de trabajo, cualquier otra cosa. Bien haces con suplicar. Pero ¿por qué no utilizas este otro medio? Si quieres orden en tu vida, si quieres corregir dificultades, ¿por qué no empiezas a guardar parte de esos 10 mandamientos, que es lo que el Señor le pide a su pueblo? ¿Y por qué no guardas el día de reposo?
Fijaros bien, en un estado natural de nacimiento, es decir, carnal, no podemos cumplir los 10 mandamientos. Nos parece algo difícil, si no imposible, y a veces incluso ridículo. Decirle a la gente acerca de ciertos pecados, cualquiera de estos 10, la gente se va a burlar, no lo entiende y por tanto no lo puede cumplir. Decirle a alguien que no mienta en una sociedad como la nuestra es muy difícil. O que no tenga la codicia, la envidia y el deseo de lo que no es suyo en un país como el nuestro es muy difícil. El que no tenga idolatría en su corazón en un país como el nuestro es muy difícil. No podemos explicárselo, no podemos extenderlo, pero el creyente sí lo puede cumplir. Ha sido transformado de tal manera que no simplemente es una guía de unas posibilidades de bendición, sino que ahora el creyente tiene una actitud positiva y además posible de poder cumplir lo que Dios está demandando. Ahora bien, nosotros también sabemos que la Escritura, por ejemplo, dice que los 10 mandamientos, aun cuando no se pueden cumplir, quitan toda excusa. Es decir, que condena y señala. Nuestra generación, como las pasadas, o sea, la gente que te rodea por la calle, incluso familiares y amigos, un día se van a presentar delante de Dios, van a querer ofrecer cosas suyas y el Señor las va a despreciar y le va a señalar la ley. La ley, por ejemplo, en Romanos 3, que dice: no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que cumpla la ley. Romanos 3, versículos 19 y 20. Se va a utilizar para condenar a la gente. Entre ellos va a estar este día séptimo, este día de reposo. Se le va a señalar y se le va a decir: mira, tú no me has honrado como deberías de honrar, has llenado tu vida de idolatrías, ídolos visibles o invisibles, has llenado tu corazón de codicia y no has guardado un día para mí. Esto lo va a decir. Lo que también sabemos es que los 10 mandamientos, nos dice también Pablo, son una guía. Nos muestra nuestra incapacidad al hombre carnal, al ser carnal, le muestra su incapacidad, pero le muestra un camino. Lo que tú no puedes, yo lo puedo hacer. Nos guía a la humillación, al arrepentimiento y a la fe. En Gálatas 3, por ejemplo, podéis leer, en Romanos capítulo 10 y en tantos otros lugares, Pablo habla una y otra vez la utilidad de la ley para que podamos mostrar al mundo que hay un Cristo y hay un Salvador. Tenemos que hablarle a la gente de estos 10 mandamientos y tenemos que hablarle a la gente de este 4º mandamiento. Tenemos que decirle a nuestra sociedad: mira, estás ofendiendo a Dios tal como nos señala Éxodo 20. Y que de una manera en la que tú ofendes a Dios es que todo el tiempo lo has tomado para ti de manera egoísta y ambiciosa, cuando el Señor requiere de ti un tiempo que le tengas que ofrendar u ofrecer. Pero como no puedes, la ley te guía a un Cristo, a un Salvador, a la esperanza. El reposo que no has encontrado aquí, Cristo te lo va a ofrecer. Por tanto, la ley y el 4º mandato es útil para nosotros y hablar a la sociedad que nos rodea. Pero el creyente puede hacerlo. Nosotros sí podemos cumplir ahora la ley. Hemos sido transformados de tal manera que no solamente es una idea que podamos tener en nuestra mente, sino un hecho real. Las cosas que son de la carne, son de la carne. Pero ahora que sois del Espíritu, las cosas del Espíritu os pertenecen. Y por tanto podemos tomar un día entre los 7 y hacerlo de una manera especial, hermoso, es decir, santificarlo, consagrarlo para el Señor.
Pero no solamente eso, sino que podemos utilizar el día ahora los creyentes para encontrar todas las bendiciones que la Escritura dice que trae el día de reposo. Bendiciones que quizá los otros mandatos no pueden traer de la misma manera. Tenemos que esforzarnos en poder encontrar el verdadero valor y riqueza de lo que significa tener un día para el Señor. Lo pongo de esta manera. Si simplemente pensáis, bueno, si el Señor me dice que tengo que guardar un día, pues entonces yo el domingo voy a intentar hacer las cosas como si fuera la lección de temor que un niño hace de su maestro para que no le castigue o le baje la nota, o el padre le deje sin cenar. No toméis el cuarto día únicamente como un mandato del Señor, que lo es, como una posibilidad de que el Señor os bendiga, como un instrumento para proclamar el Evangelio, sino que lo busquéis por todo lo bueno que trae, por todo lo especial que va a traer en vuestras vidas, que os va a llenar de placer. Si sois capaces de encontrar el manejo adecuado del día de reposo, tal como la Escritura lo ha establecido, vais a poder encontrar todo el jugo espiritual en vuestras vidas. Santificar el día de reposo y hacerlo vuestro, hacerlo parte vuestra. Ahora bien, lo contrario también es cierto. Si guardar el cuarto mandamiento es agradar al Señor, no guardar el cuarto mandamiento es ofender al Señor. Si guardar el cuarto mandamiento es traer bendiciones a nuestras vidas de parte del Señor, no guardar el cuarto mandamiento no puede traernos bendición a nuestras vidas. Lo que va a traer el cuarto mandamiento en desobediencia es inquietud, desasosiego y dificultades. Solamente tendréis que buscar en vuestras concordancias, en vuestras Biblias, por ejemplo, en el libro de Ezequiel o de tantos otros lugares de los profetas. Ezequiel, el profeta dice, Dios va a castigar a este pueblo, ¿por qué? Por profanar el día de reposo. Y lo encontráis constantemente repitiéndolo Ezequiel. No es el de la violencia o el de la codicia, que otros profetas señalan, no es el del adulterio, no es otro idolatría. Lo que Ezequiel señala al pueblo de Israel que ha ofendido a Dios y que va a traer destrucción sobre ellos es: habéis profanado el día de reposo. Es verdad que algunos de vosotros de manera aliviada podréis llegar y decir: ya el creyente es seguro, ya nada le puede quitar la salvación, estamos plenamente seguros de que un día estaremos con Él en el cielo, aun cuando quebrantemos los 10 mandamientos y este en particular, la gracia del Señor no se va a quitar de nosotros. No te engañes. Si el cumplimiento trae bendición, su incumplimiento traerá maldición. Quizá no vas a perder la salvación, pero cuán terrible es que el creyente pierda el gozo de la salvación. Cuán difícil es para el creyente poder poner una cara hipócrita y tener una vida interior distinta. Pero al Señor no lo podemos engañar. Y por tanto toda esa falta de placer, de comodidad, de sosiego, de paz, los beneficios espirituales para nuestras vidas quizás son porque hemos hecho del domingo simplemente un objeto más a nuestro capricho y a nuestra voluntad. Como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿es un mandato? Y la Escritura nos dice, es un mandato. Y como mandato tenemos que cumplirlo. Tenemos que guardarlo. El cómo
de las formas, ya podremos ver más adelante. Agrada al Señor con tu vida, tu manera de comportarte, cómo tratas a tu mujer o a tu marido o a tus hijos o a tus padres. Tienes que honrar y glorificar al Señor quitando todos esos objetos de idolatría que tienes en tus vidas, la codicia y la envidia. En cómo somos capaces de pecar gravemente en nuestro corazón con el adulterio, por ejemplo. Pero que también es un pecado grave y serio que tienes que analizar en tu manera que usas el día de reposo. Tienes que hacerte preguntas serias para tu propia vida y de nuestra vida como iglesia. ¿Por qué faltan tantas bendiciones en tu vida? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué a veces te sientas tan mal? ¿Por qué a veces no encuentras la presencia del Señor? ¿Por qué a veces te parece que caminas dándole la espalda? ¿Por qué surgen estos problemas donde no podrían surgir? Quizás sea porque has dejado muy lejos de ti estos 10 mandamientos y quizás sea porque no estás buscando todos los beneficios que trae este cuarto mandamiento. Pregúntate si lo que haces en el día de hoy, lo que vas a hacer después, agrada al Señor y trae fruto. Porque no solamente tienes que pensar en ti, sino el mensaje que llevas a las generaciones. Tienes que predicar con inmensa autoridad que el Señor aborrece la idolatría y que el Señor aborrece la injusticia y aborrece la violencia, pero que también aborrece a aquellos que quebrantan y rompen el día que Él ha establecido. O están separados los 10 mandamientos o son un bloque, todos que tienen la misma importancia. Joven, tan importante es que no albergues codicia en tu corazón o adulterio, como el que honres a tu padre y a tu madre y que guardes delante del Señor lo que Él ha establecido, que es un día de descanso. Y preguntémonos si estamos haciendo bien a la hora de venir o no de venir, de actuar en la manera que actuamos en todas las áreas. Aquellos que guardan la palabra del Señor, las bendiciones del Señor, encontrarán bendiciones para sus propias vidas en particular. Aquellos que no podréis esperar, no podréis exigir nada en absoluto de su mano. Quiera Dios que podamos empezar a actuar en nuestras propias vidas individual, no buscando que nadie nos juzgue, pero sí sabiendo que el Señor nos juzgará un día con sus propias palabras. Amén. Amén.